en un país extranjero. Llegué a mi nuevo colegio en un país extranjero y aprendí muchas cosas. Primero, que ser diferente puede ser muy beneficioso. Yo era físicamente igual al resto, una niña de quinto básico normal, pero mi acento era chileno y mi historia también. La curiosidad que eso produjo hizo que mis nuevas compañeras se acerquen por montones a conocerme. El proceso de adaptación no fue tan terrible. Lo segundo que aprendí es que lo bueno se puede transformar en algo malo en un instante. Comenzaron con malas caras y gestos, pero siempre entre personas que no conocía todavía. Lo tercero que aprendí es que el odio es increíblemente contagioso. Lo que comenzó como un grupo chico del curso al lado se extendió a una masa que cubría por lo menos la mitad de mi generación. Entre ellas, incluso mi mejor amiga, que se unió a la corriente y empezó a usar todo lo que sabía de mí en mi contra. Con ella la mala onda se formalizó y pasó de ser de una mala cara a 35 voces, un día como cualquier otro, en un pasillo angosto y entre paredes blancas gritando muñeca de plástico. Así empezó. Lo cuarto que aprendí es que la crueldad y la creatividad son una muy mala mezcla. El grupo fue poniéndose cada vez más creativo y los apodos ya no eran suficientes. Ahora eran también obras de teatro, mensajes en Messenger como "te odiamos atentamente toda la generación", Facebook falso, empujones, gritos, bailes, burlas, botellas chorreando agua en mi cabeza, risas en el fondo, rumores, humillación, vergüenza, soledad, odio. Odio. Es que fue un año eterno y no se queda ahí. Un día, caminando por el patio de mi colegio, se me acercó corriendo una compañera y me dijo: "No vayas para allá". "¿Por qué no?", le pregunté. Yo no tuve nada que ver". Cuando me acerqué finalmente, me di cuenta que estaban todas las del grupo con polerones y tapándose. Una de ellas se puso al frente mío cuando me vio y me mostró. Eran poleras blancas, con un cuadrado rosado, lleno de insultos, con una Barbie que se suponía que era yo, y con dos animales en la parte de atrás que representaban a las dos amigas que se atrevieron a defenderme. Cada una tenía la suya puesta, y me quedé ahí, parada, mirando, mientras sacaban más y más de una bolsa negra y las repartían. Me acuerdo clarísimo de ese día, cómo me temblaban las piernas, cómo me caían y me caían lágrimas de manera automática. Tenía 11 años. Nadie se merece vivir algo así. Y ese es el problema. En Chile, 1 de cada 10 niños dice haber sido o ser víctima de maltrato escolar, lo cual significa que 1 de cada 10 niños chilenos sufre lo que yo viví. Para el dolor que implica, este número es altísimo. Pero no es solo eso. De 10, 1 es víctima. Pero por una víctima, ¿cuántos agresores hay? ¿1? Difícil, puede ser difícil. 3, 6. Y los espectadores son todo el resto. De 10, 1 es víctima, pero por una víctima hay 9 otros involucrados.
y sus papás y sus profesores. Esto nos involucra a todos y todos podemos ayudar a eliminarlo. Para eliminarlo, papás y profesores, ustedes cumplen un rol indispensable. Como adultos involucrados, son la base para solucionar el problema. Pero hoy día les quiero hablar de un rol nuevo, distinto. El de nosotros, los jóvenes. Porque he llegado a comprobar que en nosotros está la solución. Hay algo de todo esto que todavía no les he contado. ¿Cómo se solucionó? Cuando pasó lo de las poleras, mi situación de víctima se hizo muy pública. Nadie estuvo de acuerdo. Entonces empezaron las intervenciones. El colegio actuó y los papás castigaron. Pero, por sobre todo, las alumnas mayores del colegio se indignaron. Se indignaron tanto, de hecho, que decidieron intervenir. Solas se organizaron y armaron un seminario en el que nos explicaron por primera vez de manera directa y clara qué es el maltrato escolar, qué produce y cómo duele. Me acuerdo perfecto de la cara de mis compañeras mientras se daban cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo. Ese día, en la mitad de esa intervención, me pidieron perdón. En ese minuto cambió mi vida. Años después, caminando por los patios de mi mismo colegio, me encontré con una niña menor que yo llorando. Cuando me acerqué, me contó que a ella también la molestaban. Mientras la escuchaba, con un montón de emociones, me acordé de mi propia historia y cómo se había solucionado. Me acordé cuál había sido el punto clave. La solución la habían liderado alumnos, pares. Y ahora, yo era ese par, ese alumno mayor que ella necesitaba. Con esta idea recurrí a las autoridades del colegio, quienes me escucharon. Y juntos replicamos el mismo concepto de intervención, de jóvenes a jóvenes. Y funcionó. Y cuando lo volví a replicar en otro contexto, volvió a funcionar. Es que los alumnos mayores del colegio, en general, no se dan cuenta del impacto que tienen en su comunidad escolar, pero en la realidad son muy escuchados y, sobre todo, admirados. A esa relación hay que sacarle partido. La gracia que tienen es que ellos mismos pasaron por la etapa más dura de bullying, que es entre quinto y octavo, desde cualquiera de los 3 roles, y la pasaron hace poco. Si a esos alumnos se les enseña a abordar el tema desde sus propias historias, con su cercanía, el resto de los alumnos tomará conciencia. Adultos, confíen en sus alumnos porque ellos pueden ser una solución muy cercana y accesible. Lo único que hay que hacer es encontrar a esos alumnos con mucho potencial, guiarlos para que superen sus propias historias y darles el espacio. Jóvenes, que no se les olvide nunca que ustedes pueden hacer de sus colegios el lugar que quieren. Yo he visto el impacto que tienen. Volando en B, nuestro programa para la convivencia escolar positiva se basa en eso. Jóvenes tomando las riendas y cambiando las historias de sus colegios. Historias que necesitan ser cambiadas. Porque el maltrato escolar se ha convertido en un ciclo de dolor porque pasan todas nuestras generaciones en Chile. Pero ojo, esto pasa solo porque lo dejamos pasar. No es algo necesario y puede parar. Entonces, ¿por qué sigue pasando? Tomémosle el peso que tiene y consideremos esta nueva solución. Pásenos los micrófonos, porque en nosotros, los jóvenes, está la solución. Gracias.